Inicio de la grabación. Se ven dos espejos. Dos mujeres entran en el plano. Están llenas de moratones, golpes y arañazos. Y llevan una cinta que les tapa la boca. Están vestidas con una toalla. Y se están maquillando. Hacen un gesto de resignación. Se quitan la cinta que les tapa la boca y desaparecen del plano. Aparece el título del corto en el cartel con fondo negro y letras blancas. El silencio de la violencia. Cambio de escenario. Arriba a la derecha aparece un letrero que pone Plazas dels Fanalets de Sant Jaume, Casal de la Dona, Lleida. Las dos mujeres suben una escalera. Entran en una plaza y se dirigen a la puerta de la entrada del Casal de la Dona de Lleida. Cambio de plano. Se están esperando en la sala del Casal de la Dona. Se escucha como llaman a Claudia. Esta no les oye porque es sorda, y llaman a Paula. Ella sí que les oye. Se levanta y pasa a otra sala. Cambio de plano. Aparece Paula y una asistente social sentadas en una mesa con un ordenador delante y unos letreros feministas detrás. La asistente le da información sobre el centro, le enseña el ordenador para mostrarle la ley de protección de datos y Paula firma la hoja. Cambio de plano. Vuelve a salir Claudia esperando en el Casal de la Dona. Cambio de plano. Dentro del mismo despacho de antes, la asistente social le da información acerca del centro, le explica la ley de protección de datos y Claudia firma el papel. La asistente social le recomienda que vaya a comisaría. Cambio de escenario. Arriba a la derecha aparece un letrero que pone Carrer de Sant Hilari, Lleida, Comisaría Policía Generalitat. Aparecen las dos mujeres dirigiéndose a la comisaría. Cambio de plano. El reloj de Claudia marca las 5:08 de la tarde. Se están esperando para ser atendidas. Hay más personas en la sala de espera. Llaman a Paula, se levanta y entra en la sala con una policía. Cambio de plano. Ahora están en una sala sentadas y la policía le da un papel de confidencialidad. Se lo explica y Paula lo firma. Se despiden con el codo. Cambio de plano. El reloj de Claudia ahora marca las 6:50 de la tarde. Todavía hay gente esperando con ella. Se ve como Paula sale de la sala. El reloj de Claudia ahora marca las 7:06 de la tarde. La policía va a buscar a Claudia y le acompaña a la sala donde tendrán la reunión. Cambio de plano. Ahora están en una sala sentadas y la policía le da un papel de confidencialidad. Se lo explica. Claudia llega a un punto que no le entiende. Se ve como la policía le escribe. Escribe proteger. Claudia dice que sí esperanzada. Sigue escribiendo. Intérprete mañana sí, hoy no. Claudia agacha la cabeza, pero asiente. Se siguen comunicando por escrito. La policía le escribe, a la misma hora, y le señala aquí, refiriéndose a la misma sala. Siguen escribiendo. Fin de la escena. La siguiente escena empieza en la puerta de los Mossos d'Esquadra y sale un letrero que pone, al día siguiente, el intérprete esperó. Cambio de plano. Aparece un letrero con fondo negro y letras blancas que pone, pero para ella ya era demasiado tarde. En la grabación aparece un pasillo oscuro y Claudia caminando a través de él. Al lado sale un cartel donde pone: el 9,3% de mujeres que sufren violencia de género son mujeres sordas. Fin de la toma. Aparecen los créditos.